Bien, vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli y para eso tenemos que dibujar un tubo. Aquí tenemos un tubo y dibujamos acá dos líneas, la línea piezométrica azul y la línea roja, que es la línea de energía. Aquí también vemos, ¿no? ¿Por qué se llama línea piezométrica? Porque si perforamos la tubería en dos lugares y ahí colocamos dos tubos o dos mangueritas, el lugar hasta donde llega la presión, ¿no? Porque va a poder subir solamente a cierto punto, y en este otro lado hasta este punto, unimos los dos, forma una línea que se llama línea piezométrica. ¿Por qué? Porque son piezómetros. Y la línea roja es una línea que está en forma paralela a la piezométrica, pero en una magnitud b cuadrado sobre 2g. Bien. ¿Qué nos dice ahora la ecuación de la energía? Nos dice que esta magnitud que se mide P sobre gamma, que es toda esta presión, más B cuadrado sobre 2G, claro, va a ser la misma un poco más allá del tubo. Lo que vemos acá, ¿no? Presión estática más B cuadrado sobre 2G también se llama presión dinámica, un poco más allá. Si no hay mucha pérdida, va a ser lo mismo. P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G. Es como decir 6 más 1, 7 es igual a 6 más 1 igual a 7. Aquí vemos el mismo tubo, pero al cual se ha puesto aquí esquemáticamente una llave de paso. Una llave de paso produce mucha turbulencia porque reduce el área, ¿no?, de la tubería y origina mucha turbulencia, inclusive con aire. Entonces, en este caso tenemos también lo mismo, P sobre gamma, la presión estática, la presión dinámica, pero aquí, luego de haber pasado por la llave, sucede lo que se llama una pérdida, que es HF. Entonces, al otro lado, en la sección 2 que llamaríamos, hay tres componentes, la pérdida, B al cuadrado sobre 2G y P sobre gamma. Entonces, esa es la ecuación de Bernoulli. Nos dice que esto tiene que ser igual a esto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? P sobre gamma, que era antes grande, ahora se ha reducido. ¿Quién es el que ha afectado? La pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque este tamaño tiene que mantenerse aquí. Es lo que dice la ecuación de Bernoulli, ¿no? Este peso tiene que ser igual que este peso. Entonces aquí lo que ha tenido que suceder es que P sobre gamma disminuye. ¿Por qué? Por la aparición de esta pérdida. Una tubería muy interesante es la que se llama el venturímetro. Esta es una tubería que va cambiando de diámetro. O sea, de un diámetro grande pasa a un diámetro estrecho y luego nuevamente vuelve a tener el mismo diámetro. Esta tubería nos permite explicar mucho mejor la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Vemos que en una primera instancia tenemos aquí la presión estática, la presión dinámica. Al reducirse el área, al reducirse la sección del tubo, aumenta la velocidad. Entonces, este componente que era pequeño aumenta. Y la presión, lógicamente, tiene que disminuir, porque la ecuación nos dice que este tamaño tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que puede pasar es un cambio de forma, ¿no? P sobre gamma se vuelve más chico y B cuadrado sobre 2G se vuelve más grande. ¿Qué es lo que pasa luego? Una vez que el flujo nuevamente sale por este lugar, se ensancha, ¿no? Nuevamente el tubo se ensancha y el P sobre gamma vuelve a tener el mismo valor. Y B al cuadrado sobre 2G, naturalmente, tiene que volver también a su anterior estado. Entonces aquí vemos la ecuación de Bernoulli, que era los dos términos llegan a ser los mismos. Solo que en este caso del estrechamiento hay un aumento en la velocidad de reducción de la presión. Este tubo es muy interesante, que sirve también para hacer mediciones de presión. Aquí tenemos el mismo tubo, el venturímetro, pero ya un tubo mucho más real. ¿Por qué? Porque al ingresar el agua, bueno, ingresa de una manera donde las líneas de corriente están ordenadas. Pero cuando empieza a salir lo hace de forma desordenada y en esta parte se producen remolinos, se producen vórtices, turbulencias. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce una pérdida de carga, ¿no? Esa es la única diferencia con el tubo anterior que habíamos visto. Entonces volvemos a repasar.
En la primera sección tenemos presión estática grande, presión dinámica chica. En la segunda sección tenemos presión estática ya chica, presión dinámica grande. Y luego al salir, ¿qué es lo que sucede? Aparece un nuevo componente que es la pérdida. Pero los tres tienen el mismo tamaño, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Las tres partes tienen el mismo tamaño. Entonces, en la tercera parte, ¿quién es el que ha tenido que ceder? Igualmente, P sobre gamma. P sobre gamma ha reducido su tamaño. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí se introduce la pérdida, ¿no? Ha aparecido la pérdida y para que todos estos sean iguales, porque son ecuaciones, bueno, ha tenido que reducirse y esta b cuadrado sobre 2g permanece constante. No sé, esa es la característica del venturímetro, ¿no? Pero lo importante del venturímetro es que nos permite ver que si bien esto tiene una cierta magnitud, esta tiene que ser la misma, aunque acá ha aparecido un término HF. Eso, ustedes saben, en la pérdida ya no se puede recuperar, pero es algo que se ha formado, ¿no? Es una pérdida que se ha originado acá, que tiene que ser contabilizada. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Que en un flujo, algunas veces puede existir mucha presión y poca velocidad. Si el tubo lo volvemos más angosto, va a tener este tubo mucha más velocidad y va a bajar su presión. Y también puede pasar al otro extremo, donde la presión disminuye, hay una pérdida, y b cuadrado sobre 2g, si es el mismo diámetro, vuelve a tener la misma dimensión. Eso es todo en lo referente al famoso venturímetro.